de consumo que nos interesa abordar y cuál sería el marco teórico desde el que lo abordamos. Cuando hablamos del consumo de alcohol, estamos hablando de un fenómeno complejo donde entran en juego una serie de factores que se relacionan con, en primer lugar, con los aspectos culturales, ¿no? Donde consideramos que el consumo de alcohol está fuertemente marcado por la cultura donde se ven insertos los sujetos. Por ejemplo, el consumo de alcohol en algunas sociedades es tomado como una celebración, en otras como signo de estatus social. En algunas sociedades el consumo de alcohol es un consumo más concentrado, más agudo. En otras sociedades forma parte de la socialidad, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las sociedades marcan con sus normas qué es lo correcto consumir, cuándo, dónde y quiénes. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el consumo de alcohol se ve afectado, ya que es un producto que es producido mediante, en la mayoría de los países, hay países donde el monopolio tiene el Estado, pero en muchos de los países es producido por la industria donde busca ganancias. Entonces todo lo que es la cadena de producción, distribución y comercialización tiene que ver con las ganancias económicas, para los sectores privados en este caso, pero también para el Estado a través de los impuestos que cobra. Sin embargo, no podemos considerar el alcohol como un producto más como los otros del mercado, porque es una sustancia psicoactiva que produce efectos en la salud y produce daños en la salud. De hecho, el alcohol se relaciona como causa en 60 enfermedades y como factor contribuyente en otras 200 enfermedades más. Por lo tanto, es un fenómeno que no solamente nos interesa saber cuánto consumen las personas, sino que cuando lo abordamos tenemos que tener en cuenta toda esta serie de factores. Sí. No hay caso. Bien. Uno de los aspectos cuando queremos caracterizar el consumo de alcohol y las consecuencias que tiene, es que tenemos que tener en cuenta cuál es la magnitud del consumo. Y vamos a centrarnos especialmente en la Argentina, ¿no? La Argentina consume en promedio unos 9 litros, más o menos per cápita, si consideramos población general. Ahora, si consideramos nada más la población de los bebedores, el consumo aumenta al 14,6% litros anuales, per cápita entre los bebedores. Y lo que vemos es que el consumo es mayor en los varones que en las mujeres. Esto ubica a la Argentina dentro de los 5 primeros países que más consumen dentro de América Latina, dentro de la región de las Américas. Por lo tanto, el consumo es muy alto. El 53%, es decir, más de la mitad de la población consume, y es en los grupos jóvenes, entre los 18 y 24 años, donde la prevalencia de consumo es mucho más alta. Bien. Ahora, cuando hablamos de la caracterización del consumo de alcohol, no solamente nos tenemos que centrar en la cantidad que se consume, sino que para poder tener una visión un poco más completa, se habla de lo que son los patrones de consumo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patrones de consumo? Nos referimos a que no solamente tenemos que considerar la cantidad consumida, como les decía, sino también la frecuencia. No es lo mismo aquellas personas que consumen regularmente un poco durante toda la semana, y a lo largo de la semana van a consumir una X cantidad de alcohol, a aquella persona que lo hace en un momento concentrado. Posiblemente la cantidad semanal sea la misma, sin embargo, son diferentes las consecuencias por la frecuencia en que consume. Y también en los contextos. Yo antes decía, bueno, hay sociedades donde el contexto de consumo es en la familia, con las comidas. Hay otras que no, que fuera, ¿sí? En bares, en fiestas. Un patrón de consumo que especialmente nos interesa, porque es el que nos vamos a centrar en este trabajo, es el consumo excesivo episódico. ¿Cómo se define el consumo excesivo episódico? En realidad, cuando hablamos de este patrón de consumo, estamos aludiendo a
a aquellas formas de consumo de grandes cantidades de alcohol concentradas en cortos periodos de tiempo, ¿sí? Lo que sería el consumo agudo. Ahora bien, la definición y los criterios para hablar de consumo agudo de alcohol, episódico de alcohol, no son uniformes. ¿Por qué? Porque en la literatura uno puede ver que, no solo en la literatura, sino cuando se lo miden los ministerios, hay diferentes criterios. Por ejemplo, uno de los criterios tiene que ver con las cantidades consumidas. Estas cantidades pueden ir entre 5 y 8 tragos por ocasión, ¿sí? Recordemos que un trago tiene aproximadamente 11 gramos de alcohol puro. Otros también inclusive lo miren por la concentración en sangre, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que no las ocasiones o el episodio de consumo es uniforme en su definición. ¿Por qué? Porque en aquellas culturas donde el consumo es como forma de socialidad, digamos, con las comidas, posiblemente las ocasiones, o mejor dicho, las ocasiones tienen mucha más duración que en aquellas culturas como las culturas, por ejemplo, las escandinavas, donde estas ocasiones son mucho más concentradas, en salidas muchas menos horas. Entonces lo que se considera como ocasión son más o menos un periodo de 2 horas. Otra de las cosas en relación a la cantidad, que me olvidé de decirles, es que no es solamente la cantidad de tragos que se tienen en cuenta, sino que también se consideran en algunos momentos las diferencias entre varones y mujeres. Por ejemplo, para algunos hay una diferencia en 5 tragos para varones, 4 tragos para mujeres. Desde otras conceptualizaciones es la misma cantidad, ¿sí? O para jóvenes o adolescentes son 4 tragos para varones, 3 para mujeres, o la misma cantidad. Y el lapso de tiempo que se considera también es variable en la literatura, porque puede indagarse respecto a la última semana o inclusive hasta 6 meses. Esto se relaciona porque cuanto más tiempo se toma, es mucho mayor a veces el sesgo de recuerdo respecto a los episodios de consumo excesivo de alcohol. En nuestro país, el consumo excesivo episódico se define como el consumo de 5 tragos por ocasión, una salida, una reunión, ¿sí? No diferenciándose entre varones y mujeres y durante el último mes, ¿sí? Ese es el criterio que se utiliza, por ejemplo, uno cuando lee la encuesta nacional de factores de riesgo, esto es el criterio que se tiene en cuenta. Ahora bien, ¿se me complica? A ver si marca, sí. ¿Cuál es la situación de nuestro país respecto al consumo excesivo episódico? Un punto que llama la atención, hay 2 cuestiones que llaman mucho la atención. Una de ellas es que entre el 2013 y el 2018 el consumo excesivo episódico de alcohol aumentó en la población un 27%. ¿Sí? Si bien la prevalencia es mayor en los varones, en los grupos de las mujeres jóvenes de 13 a 17 años, la prevalencia de consumo excesivo episódico es mayor en las mujeres, ¿sí? Esto tiene que ver con, si bien a nivel mundial esto está de acuerdo con lo que es a nivel mundial, de que la prevalencia es mayor en los varones, llama la atención cómo ha crecido el consumo excesivo episódico en las mujeres jóvenes. Otro de los factores también que se tienen en cuenta es el nivel educativo. El consumo excesivo episódico es mayor en los niveles más altos. Y un grupo que nos interesa especialmente es el de los estudiantes universitarios, porque se sabe que los estudiantes universitarios consumen más o presentan mayor prevalencia de este patrón que sus pares que no son universitarios. A nivel local, la prevalencia del consumo excesivo episódico es del 44% en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien.
Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos que el consumo excesivo episódico es más alto en los universitarios, tenemos que tener en cuenta una serie de factores que se relacionan, o que posiblemente se relacionarían, con esta alta prevalencia en los universitarios. Tiene que ver tanto con factores evolutivos como factores psicosociales, ¿no? Estamos hablando de un momento donde se cambia el contexto educativo, donde los lazos familiares tal vez se debilitan, en muchos casos los jóvenes se mudan de la casa de los padres, sobre todo cuando se mudan a estudiar a una universidad de otra ciudad, y donde adquieren mucho peso los pares, ¿sí? Por lo que el consumo que tienen sus pares pasa a ser un factor o una norma social, podríamos llegar a decir, de peso en relación a este consumo. Esto me lleva a comentar que los factores psicosociales y todos estos factores del entorno tienen mucho peso cuando estamos hablando, cuando estamos abordando este patrón de consumo. El consumo excesivo episódico dentro de las teorías cognitivo-motivacionales y dentro de las teorías psicosociales ha recibido especial interés. Fundamentalmente dos teorías, ¿sí?, que se han ocupado profusamente del consumo de alcohol en estudiantes universitarios, que van a ser las que vamos a ver a continuación sintéticamente. Una de estas teorías es la teoría del comportamiento planeado. ¿Sí? Esta teoría se encuentra dentro, si quieren, de la historia de las teorías actitudinales, no, pero la diferencia es que no plantea que el comportamiento se encuentra directamente determinado por las actitudes, sino que el comportamiento se encuentra directamente determinado por las intenciones. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que estarían determinando lo que son las intenciones, ¿sí?, y que podrían existir factores que, más allá de que las personas tengan la intención de llevar a cabo ese comportamiento, se lo impiden. Uno de estos determinantes son las actitudes. El otro son las normas subjetivas y el control conductual percibido. Cuando yo comentaba que tenían en cuenta algún tipo de factores, lo que les estaba diciendo es que dentro de esta teoría, estas variables influirían directamente sobre la intención, y el control conductual percibido actuaría sobre la intención, pero a su vez podría tener relación directamente con el comportamiento. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Esto no hay caso, no funciona. Bien, el primero de los elementos que vamos a considerar es la intención. ¿A qué se refiere la teoría cuando habla de la intención? Se refiere especialmente a los factores motivacionales que se relacionan o que están influyendo en que el comportamiento se realice o no. Es una probabilidad de llevar a cabo el comportamiento, de concretarlo, ¿sí? ¿Cuánto esfuerzo implicaría, cuánto esfuerzo estaría dispuesto el sujeto a poner para concretar el comportamiento? Es un plan de acción, ¿sí? Generalmente es, bueno, a ver, en estas circunstancias, ¿vos harías tal cosa? ¿Sí? El otro de los elementos es la actitud. Si bien la teoría del comportamiento planeado se inscribe dentro de lo que son las teorías actitudinales, a diferencia de las teorías clásicas actitudinales que evalúan o conceptualizan la actitud en relación a la valoración hacia un objeto, en la teoría del comportamiento planeado, la valoración es respecto al comportamiento en cuestión, el comportamiento que nos interesa abordar, ¿sí? Entonces, su aspecto determinante es la evaluación que se realiza, es lo característico de la actitud, es cuál es la evaluación que se realiza sobre ese comportamiento. Refleja los aspectos más individuales de las personas, ¿sí? Y por su lado, distingue dos dimensiones, podríamos decir, o cuando hablamos de actitudes, y sobre todo cuando las
evaluamos, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno que tiene que ver con el aspecto instrumental, es decir, aquellos aspectos que se evalúan generalmente con adjetivos como si el comportamiento en cuestión es peligroso o es seguro, es decir, tiene que ver con los objetivos del comportamiento. Y el otro que tiene que ver fundamentalmente con los aspectos afectivos, ¿sí? Con las valoraciones y las emociones asociadas. No obstante, a pesar de estos dos componentes, la actitud se resume en una única medida. Una única medida es unidimensional que tiene, si quieren, en sus dos extremos, el aspecto positivo y los aspectos negativos. La actitud es uno de los componentes de la teoría del comportamiento planeado que ha demostrado ser sistemáticamente uno de los mejores predictores de la intención. ¿Sí? Tanto en los comportamientos en general como en comportamientos en salud, inclusive dentro de los estudios que se han hecho respecto a el consumo de alcohol y el consumo excesivo de alcohol y la teoría del comportamiento planeado. ¿Sí? El otro aspecto que tenemos en cuenta, la otra dimensión, en realidad sería variable, es la norma subjetiva. La norma subjetiva refleja los aspectos de la influencia social. Es decir, básicamente es la percepción de la presión que percibe el sujeto para realizar el comportamiento. Y se dice la presión que percibe el sujeto porque nosotros normalmente cuando se habla de normas sociales se está hablando de aquellos códigos de conducta que prescriben o proscriben comportamientos, pero a nivel social. Cuando estamos hablando de la percepción y la interpretación de estos códigos de conducta, de estas normas sociales en general, estamos hablando de la norma subjetiva. ¿Sí? No es solamente lo que el sujeto percibe, que para las otras personas importantes para él es correcto o incorrecto hacer, o hacen o no hacen, sino también la motivación que tiene para comportarse de acuerdo a estas normas. Yo cuando les decía que tiene tantos aspectos de lo que percibe el sujeto de la norma subjetiva, de lo que se debe hacer o de lo que hacen los otros, me estoy refiriendo a los dos tipos de normas, unos que son las prescriptivas y otras que son las descriptivas. Las prescriptivas nos dicen lo que se debe hacer en situaciones determinadas, y las descriptivas nos dicen qué es lo que hacen los otros en estas situaciones. Son importantes porque cuando estamos hablando de, por ejemplo, el consumo excesivo episódico en estudiantes universitarios, y estamos hablando de grupos donde están en contextos nuevos, la información sobre cómo comportarse en determinadas situaciones las obtenemos por las descriptivas. ¿Sí? Y las prescriptivas nos dicen qué es lo que se debe hacer, y nosotros tratamos de, o los grupos tratan de integrarse al grupo y evitar sanciones que pueden ser, por ejemplo, como quedar fuera de los grupos, sos un aburrido, ¿sí? La norma subjetiva dentro de los estudios de la teoría del comportamiento planeado tiene evidencia contradictoria, y esto responde en los estudios, lo que dicen que responde a dos tipos de cuestiones. Uno que tiene que ver con aquello que se refiere a la conceptualización de las normas, porque si bien estamos hablando de dos aspectos, no siempre se incluyen estos dos aspectos en las evaluaciones, ¿sí? Sobre todo hablando de estudiantes universitarios, y el otro que tiene que ver con lo metodológico, porque por lo general se sabe que las medidas que incluyen varios ítems son las mejores, pero por lo general, y muchos de ellos incluyen uno o dos ítems nada más. Sí, ha sido ampliamente estudiada en el campo de salud y en toda la línea del consumo de alcohol. De hecho, hay una línea de normas objetivas o unos trabajos de investigación relacionados no solamente con lo que sería estudiar los determinantes, sino también en diseñar intervenciones a partir de las normas subjetivas. Bueno, el otro elemento, el otro dimensión, la otra variable, es el control conductual percibido. El control conductual percibido se refiere específicamente a lo que sería la probabilidad subjetiva del éxito del comportamiento. Y tiene en cuenta aspectos relacionados con la facilidad o la dificultad de realizar este comportamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Es que
para concretar o para realizar el comportamiento, el sujeto necesita percibir que tiene ciertas habilidades o capacidades para hacerlo, ¿sí? Que esto se relaciona con la autoeficacia, pero también tiene que percibir que dentro del medio hay elementos que facilitarían o dificultarían la realización del comportamiento. Y esto se refiere a la controlabilidad. El control conductual percibido es otro de las variables que tiene evidencia contradictoria. Y en este caso es todavía más... es diferente a lo que serían las normas sociales, pues si bien en las normas sociales yo decía, bueno, no se incluyen ambas medidas o se mide una, dentro del control conductual percibido, la conceptualización y la medición hay veces que es muy diferente. Por ejemplo, muchos estudios evalúan solamente autoeficacia. Algunos incluyen autoeficacia y controlabilidad y casi ninguno o muy pocos incluyen únicamente la controlabilidad. Pero inclusive cuando hablamos de autoeficacia, o cuando se evalúa autoeficacia, tampoco es igual la conceptualización. Hay veces que es la autoeficacia en relación a las capacidades y habilidades para realizar el comportamiento, pero en otros casos es la autoeficacia para rehusarse a realizar el comportamiento, a rehusarse a consumir alcohol. Por lo tanto, los resultados son muy contradictorios. Y también tiene, al igual que la norma subjetiva, cuestiones metodológicas en relación a la medición, porque no siempre son medidas con suficiente confiabilidad. Bien. En síntesis, la teoría del comportamiento planeado ha sido ampliamente utilizada para la predicción del comportamiento, ha sido ampliamente utilizada dentro del campo de salud, ¿sí? Utilizada y contrastada, demostrando su evidencia, no solo en lo que se refiere a la predicción de los comportamientos, a su capacidad predictiva, tanto de la intención como del consumo, sino también en el diseño de intervenciones, ¿sí? De hecho, el diseño de intervenciones en muchos casos se lo ha utilizado como evidencia para la efectividad del modelo. En líneas generales, los estudios metaanalíticos, ¿no? Lo que dicen es que tiene buena capacidad predictiva y en promedio la predicción de la intención, en promedio, es decir, que promedio no son estudios metaanalíticos, en promedio sería un 44% de la predicción de explicación de la intención y un 19% del comportamiento. Indudablemente son avances en las predicciones de los comportamientos, pero también tenemos una buena parte del comportamiento que nos queda por explicar. Hay otra tradición, otro modelo, otra teoría, que ha sido ampliamente, ha sido casi desarrollada exclusivamente para abordar el consumo de alcohol, que es la teoría de las expectativas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la teoría de las expectativas? Esta es una teoría que está dentro de la tradición de las teorías de aprendizaje social y que en líneas generales, ¿no? Las expectativas lo que plantean es que es la probabilidad de un refuerzo que sea producto de un comportamiento o función de un comportamiento determinado. ¿Qué quiere decir? Si funcionan como si, entonces, si yo realizo un comportamiento, voy a tener tal efecto, ¿sí? Efectos que muchas veces están relacionándose con la realización del comportamiento mismo. Es decir, si yo consumo alcohol, o me voy a deteriorar, voy a estar feliz, voy a estar de reunión, ¿sí? La teoría ha sido específicamente desarrollada, posteriormente ha tenido desarrollos específicos dentro de la aplicación del consumo de alcohol, ¿sí? Más o menos dentro del área de alcohol tuvo un auge muy importante y muchos desarrollos dentro de la década del 80, donde se han desarrollado toda una serie de instrumentos, ¿sí? Para evaluarlas. En líneas generales, las expectativas, y voy a decir el título, las expectativas, se dividirían en positivas o negativas, ¿no?
Esta división está hecha por parte de los investigadores y muchos de los primeros instrumentos o los cuestionarios desarrollados para su evaluación medían únicamente las expectativas positivas. Con posterioridad se fueron incluyendo las expectativas negativas, ¿sí? Y entonces algunos se miden únicamente las negativas y otros miden tanto las positivas como las negativas. Se han estudiado en relación a varios grupos, ¿sí? Tanto como... Bien. Se han aplicado el estudio de varios grupos, ¿no? Ya sean jóvenes, adultos, población general o dependientes, varones y mujeres. Y en general los resultados han sido contradictorios, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, una de las cuestiones es que los cuestionarios son desarrollados principalmente, o la gran concentración de estudios es en Estados Unidos. Si bien hay desarrollos en Latinoamérica como Argentina, Perú, Brasil y Colombia, los estudios se concentran en Estados Unidos, por lo que los resultados muchas veces no son muy fáciles de comparar. Sin embargo, lo que se dice en algunos estudios en particular que reportan cuánto es la varianza explicada del consumo de alcohol, y que los han estudiado según grupos de edad, lo que dicen es que, por ejemplo, en los adultos predeciría entre un 10 y un 19% del consumo de alcohol, y en los universitarios un 36%. ¿Por qué universitarios? Porque si bien, como les decía, ha sido estudiado en distintos grupos, los estudios preponderantemente se concentran en los estudiantes universitarios, en el consumo de alcohol de los estudiantes universitarios. Sin embargo, los estudios no se focalizan en el consumo excesivo de alcohol, ¿sí? Ahora bien, tenemos dos teorías que tratan de dar cuenta de lo que es el consumo excesivo, que en realidad, en general, las dos líneas han avanzado de manera paralela. Sin embargo, ha habido estudios que tratan de integrarlas o estudiar las variables en conjuntos en pos de poder dar cuenta de cuáles serían los determinantes de estos, del comportamiento, del consumo de alcohol, en especial, o de comportamientos complejos. Los estudios que se han realizado podríamos dividirlos en estudios de dos tipos. Unos que han abordado especialmente la teoría de las expectativas hacia el alcohol en relación a algunas variables de la teoría del comportamiento planeado, y los otros estudios, que no están todavía presentados, que abordarían en conjunto los dos modelos. Cuando hablamos de los estudios que han abordado algunas de las variables, se han llevado a cabo estudios que tienen en cuenta o las teorías de las expectativas y actitudes, o teoría de expectativas y normas, o teoría de las expectativas y percepción de control. Respecto a la mayoría de los estudios se han centrado en esto, incluyendo expectativas y actitud. ¿Por qué? Porque en realidad parecería que tanto las expectativas como las actitudes son conceptos similares. Sin embargo, tienen sus diferencias. Por ejemplo, en las actitudes, las mediciones son unidimensionales y lo que prima es la valoración hacia el comportamiento, si es bueno o si es malo. En la teoría de las expectativas, si bien se puede pensar que son el componente cognitivo de las actitudes, se centra en varias dimensiones, ¿sí? Y lo primordial es esta relación causa-efecto, el sí entonces, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que se realiza dentro de las investigaciones es si es uno de los componentes cognitivos, si las expectativas son un componente efectivo de las actitudes, o predicen de manera independiente las intenciones o el comportamiento, ¿sí? En relación a las normas subjetivas, hay estudios que lo que han analizado es que cuando
las normas, la prevalencia, las normas descriptivas, ¿no? Hay una sobreestimación del consumo de los pares, es decir, cuando yo hablo de sobreestimación quiere decir que es la percepción que tienen los sujetos, no que la prevalencia de consumo es alta, sino la prevalencia que se percibe de consumo es alta. Por lo general se asocia a expectativas más positivas en el consumo de alcohol. ¿Qué quiere decir? Es, cuanto más se percibe que se consume, más se ve el consumo de alcohol como causa en todos casos y asociado a situaciones de fiestas, celebraciones. Y respecto a la percepción de control conductual, hay estudios que han abordado muy pocos, pero en realidad tienen el mismo problema de cuando hablábamos de la percepción de control conductual. Las conceptualizaciones de percepción de control conductual son muy disímiles. Lo que se concluye es que sería un factor que se asocia a las expectativas, habría que tener en cuenta, ¿sí? Pero que hay que seguir profundizando en los estudios. En relación a los estudios que abordan conjuntamente la teoría del comportamiento planeado y la teoría de las expectativas son escasos, ¿sí? Y lo que terminan concluyendo es que hay que realizar más estudios. Algunos estudios, en realidad hay estudios que no integran totalmente las variables. Hay uno que sí lo hace, pero lo hace respecto a la intención, y que lo que ve también lo hace en comparación entre varones y mujeres, y que sí incrementaría el poder explicativo, la inclusión de las expectativas. Es un trabajo de 1998 y uno más actual. Lo que hace en realidad es comparar los dos modelos por separado y ver cuál es la capacidad predictiva de cada uno de ellos, y después tratar de construir un modelo incluyendo las dos, pero ninguno de estos estudios llegan a conclusiones definitivas, y en general lo que se dice es que, si bien son dos teorías importantes y hay esfuerzos por integrarlas, estamos hablando de comportamientos complejos donde las dos líneas de investigación en general avanzan de manera separada, ¿sí? ¿Cómo me complica el mouse? Bien, vamos a volver al anterior. Ahí está. Bien, es en este contexto que lo que nos hemos planteado es que, por un lado, sabemos que el consumo excesivo de alcohol episódico en los estudiantes universitarios es un problema de salud. Es un problema de salud por los efectos que tiene en la salud, ¿no? Como por ejemplo aumentar el riesgo de lesiones, problemas como aumentar el ausentismo, menor rendimiento, peleas, que no solo afecta a los que consumen, sino que también afecta a aquellos que no consumen. Hay estudios que lo que dicen es que, por ejemplo, un estudio de Estados Unidos, que lo que concluye es que en los campus, el 80% de los estudiantes que son abstemios o consumen, tienen un consumo de bajo riesgo, han sido víctimas de violencia por parte de los que consumen excesivamente episódico. Por lo tanto, no es solamente un problema que haya que abordar por los efectos en la salud de los que consumen, sino que está influyendo en todo el entorno. En este contexto, sabemos que, o podemos postular, que los factores psicosociales son factores muy importantes que se relacionan con este consumo. Y es por ello que en nuestro trabajo nos hemos planteado los siguientes objetivos. El primero, el objetivo general, que es el de caracterizar los factores motivacionales y cognitivos predictores del consumo excesivo episódico en los jóvenes universitarios de la Universidad de Mar del Plata, y como objetivos particulares, determinar la importancia de la actitud, la norma subjetiva, la percepción de control conductual percibido en la predicción de la intención del consumo excesivo episódico,
determinar el papel de la intención y el control conductual en la determinación del comportamiento, ¿no?, del consumo excesivo episódico. Estos dos objetivos son como la primera parte del trabajo y se centra en la teoría del comportamiento planeado. ¿Sí? Y luego establecer el papel de las expectativas sobre los efectos del alcohol en la intención y el consumo de alcohol en conjunto con el consumo, con la teoría de las expectativas. Y el cuarto objetivo apunta a la predicción del consumo excesivo episódico. El objetivo de esto es tratar de ver cómo funciona o de poder construir un modelo integrativo para ver si la capacidad explicativa integrando ambos modelos mejora respecto a lo que sería la teoría del comportamiento planeado. Material y métodos. En primer lugar, yo me corro, pero me parece que me estoy yendo de la cámara cuando me corro, ¿no? Sí. En primer lugar, el diseño que se utilizó fue un diseño no experimental prospectivo. ¿Por qué prospectivo? Porque sobre todo la teoría del comportamiento planeado, que lo dice explícitamente, es uno de los objetivos que tiene, uno de los postulados que tiene, lo que se trata de predecir es el comportamiento futuro. Por lo tanto, si yo quiero garantizar la prioridad, la temporalidad de las causas y los efectos, tengo que hacer un diseño prospectivo. ¿Sí? ¿Cuál fue el diseño que utilizamos para poder cumplir con esto? En un primer momento se administró un cuestionario completo, transcurrido un mes, se volvió a administrar un cuestionario reducido. La idea de esto es que podamos ver que la administración se hizo en 2 momentos, separado por un mes. ¿Sí? El estudio contó con el aval del Instituto Nacional de Epidemiología, ¿no?, que funciona en Mar del Plata. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Principalmente, se utilizaron un cuestionario que evalúa las variables de la teoría del comportamiento planeado, el cuestionario de la teoría de las expectativas hacia el alcohol. Ambos cuestionarios fueron validados en estudios previos del grupo de investigación. Sí. Unas preguntas que evalúan mediante cantidad y frecuencia los patrones de consumo, el consumo excesivo episódico, las variables sociodemográficas, un código y el cuestionario reducido. ¿Por qué un código? Nosotros lo que deseábamos garantizar era el anonimato de los datos, ¿no? Y eso es lo que se había hablado con el comité de ética. Entonces, lo que se hizo es, en el primer cuestionario, se le solicitó a los participantes que pusiesen un código que solamente sabían ellos. Nosotros sugeríamos que este código podía ser, no sé, los últimos 3, los últimos primeros, los del medio, números de su documento, en pos de que lo recuerden, que no ponga o los números de su teléfono, pero que pusieran unos números que luego van a recordar. En la segunda toma, también el cuestionario tenía el código, entonces mediante esto se podían ligar los 2 cuestionarios sin identificar a los estudiantes. ¿Sí? Hey. No. Debería volver rápido, ¿no? Bien. Vamos a lo seguro. Bien. El cuestionario de teoría del comportamiento planeado utilizó la medición directa de las variables. ¿Qué quiere decir? Muchas veces dentro de los estudios del comportamiento planeado se miden lo que serían respecto a las actitudes, las normas y la percepción de control, las creencias que están por detrás y o la motivación o la confianza que se tienen para realizar el comportamiento, si fuese la percepción de control conductual, y se realiza una multiplicación y de ahí se obtiene una medida única. Hay otra forma, es poner los ítems directamente que resuman esto, y es lo recomendable desde la teoría, cuando uno desea hacer estudios donde el objetivo que tiene es poder determinar cuáles son las relaciones entre las variables. ¿Sí? Entonces se optó por este tipo de medición. La escala de respuesta era un formato Likert de 5 puntos, el cuestionario era autoadministrado. Estas son
las características del cuestionario, la norma subjetiva con 7 ítems, el control conductual 4, la actitud 9 y la intención 3. Una de las cuestiones es que tanto la norma subjetiva, el control conductual percibido y la actitud reunían dentro de sus ítems ambas escalas o las escalas que mencioné previamente. Por ejemplo, la actitud tenía ítems que apuntaban a los factores instrumentales, a los factores afectivos, y también una escala que da cuenta, y la que se sugiere que siempre hay que incluir cuando se miden las actitudes, de una escala de evaluación general, que se dan cuenta con ítems como bueno o malo. Control de conductual percibido incluía tanto ítems que referían a la autoeficacia o a la contrariedad, la norma subjetiva, normas prescriptivas y descriptivas. Yo lo que les decía es que el cuestionario fue validado en estudios anteriores, y los estudios lo que nos mostraron es que estas variables eran unidimensionales. Bien, la teoría del comportamiento planeado. Se utilizó el cuestionario original que se utilizó, es uno de Rosenham, que evalúa tanto expectativas positivas o negativas. Como les decía, en estudios anteriores se hizo las traducciones, se lo validó. El cuestionario nuestro consta de 37 ítems, el original era 40, 37, ¿sí? Y que mide 6 escalas, ¿no? Que tienen que ver con la relajación y asertividad, que dan cuenta de las creencias que tienen los sujetos respecto a que el consumo de alcohol en alguna medida ayuda a la expresión de las emociones, disminuye la timidez, la de placer físico y social, es decir, que produce el consumo de alcohol, produce bienestar y lo asocia a fiestas y hacia celebraciones. Potenciación de la experiencia sexual, que refiere a las creencias que el consumo de alcohol mejora el rendimiento sexual, lo hace más placentero, también más romántico. Incremento de la potencia y agresión, son aquellas creencias que refieren a que exacerba la violencia y el sujeto se siente mucho más fuerte luego del consumo de alcohol. Cambios positivos globales, que es una escala que muchas veces incluye, que habla sobre las creencias generales positivas, productos del consumo de alcohol, y que también hacen como ver un futuro mejor, ¿no? Cuando tomo alcohol veo todo más lindo, ¿sí? O veo que todo se va a solucionar. Y la de impedimentos físicos y cognitivos, que el consumo de alcohol produce ciertos deterioros o impedimentos, podríamos decir, en la acción y en el pensamiento. Sí. Estos son los ítems. Al ser ítems dicotómicos, la medida que se utilizó para la consistencia interna no fue el alfa de Cronbach, sino el coeficiente de Hundert-Richardson. Bueno, los patrones de consumo. Los patrones de consumo se evaluaron para poder caracterizar a los estudiantes y también posteriormente realizar comparaciones y ver si eran los distintos grupos comparables y posibles de incluir en una sola muestra. Se midió la cantidad de consumo de alcohol por ocasión, ¿sí? Directamente se les preguntó y se les puso una tabla de equivalencias para que pudiesen decir cuántos tragos tomaban por ocasión, y la frecuencia, ¿no? Que estas son las categorías de la frecuencia de consumo de alcohol, ¿no? Consumo excesivo episódico de alcohol. El consumo episódico excesivo de alcohol se midió mediante una pregunta que indagaba si había consumido en exceso durante el último mes, ¿sí? En una sola ocasión. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de la teoría del comportamiento planeado, uno de los principios que tiene al construir los cuestionarios es que, por un lado, al ser comportamientos muy determinados por lo social, la teoría no dice que siempre son las mismas las relaciones, sino que el peso de las distintas variables puede variar entre grupos
y entre comportamientos. Pero por otro lado, al tener este fuerte impacto social, no hay cuestionarios estándar como por ejemplo en las teorías de las expectativas. Por lo tanto, los cuestionarios se deben desarrollar situados para los grupos y los contextos, ¿sí? Pero hay que respetar siempre un principio, que el principio es el de compatibilidad, es decir, yo tengo que medir todas las variables y los comportamientos con las misma situación, es decir, todas se deben referir a al mismo objetivo, al mismo tiempo, ¿sí? A la misma acción, ¿sí? Por lo tanto, en el cuestionario de teoría del comportamiento planeado, los ítems se redactaron teniendo en cuenta esta definición de consumo excesivo episódico, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, el que les decía de la actitud, tomar 5 tragos en una ocasión, que sería una salida, ¿sería bueno o malo para vos? Por lo tanto, la medición del comportamiento tenía que tener compatibilidad con lo que se estaba midiendo en el cuestionario. ¿Por qué? Que se los había mencionado. ¿Por qué se tomaron 5 tragos o más? Indiferente para varones o mujeres. Porque a nivel nacional es como se lo miden. Y en el último mes porque también es el periodo de tiempo que se tiene en cuenta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque también lo que nos permitiría eso es, si queremos con estos datos hacer comparaciones, tener los mismos criterios. Bien, cuando le hacía toda la descripción del instrumento, había un ítem que era el cuestionario reducido. Transcurrido un mes, volvimos a concurrir a las aulas y lo que tomamos el cuestionario reducido donde se evaluaba el consumo excesivo episódico en el mes transcurrido, desde la toma en el tiempo 1, la primera toma, hasta el momento que lo hacíamos, se les pedía de vuelta ciertos datos sociodemográficos y el código que les habíamos solicitado previamente. Bien, la muestra fue una muestra no probabilística tanto de estudiantes de psicología como de ciencias de la salud de las 3 carreras. Solo de todos los estudiantes, 5 se negaron a participar, ¿sí? Y los criterios de inclusión fueron que fuesen estudiantes regulares de las carreras y que aceptasen participar. Procedimiento. ¿Cómo hicimos para recolectar los datos? Bueno, primeramente pactamos con los docentes de las distintas materias, por lo general se tomó en comisiones de trabajos prácticos, entonces pactamos con ellos día y horario, y se concurrieron esos días y horarios. Inicialmente, quienes tomaron el cuestionario, digo quiénes porque los tomé yo, pero también se contó con la colaboración de otros investigadores del grupo. Nos presentábamos, explicábamos cuál era el estudio, explicábamos qué es lo que les pedíamos, que íbamos a estar disponibles todo el tiempo en caso que surgiese alguna duda, explicábamos lo de los códigos de cómo hacerlo, ¿sí? Les explicábamos el consentimiento informado que estaba por escrito en los mismos cuestionarios, se accedían a participar, se llenaba el cuestionario, cuando se finalizaba la administración, se les entregaba un folleto donde tenían información sobre lugares de consulta y tratamiento de problemas relacionados con el consumo de alcohol y los datos de contacto del grupo de investigación. Cuando hicimos la toma luego de un mes, el procedimiento fue el mismo. Tratamiento de los datos. En primer lugar, se depuró la base de datos, eliminando aquellos datos que tenían, aquellos cuestionarios que tenían datos perdidos, que no eran mucho, porque una de las cuestiones era también, cuando estaba uno presente, se les recalcaba mucho que debían llenar todas las respuestas, debían contestar todas las preguntas. Y la muestra definitiva quedó constituida por 1.300 participantes, ¿sí? De los cuales 470 eran de la primera toma únicamente y 843 contestaron la primera y la segunda vez. Yo lo que les comentaba es que se habían incluido preguntas de cantidad y frecuencia en pos de comparar para poder unir los estudiantes de psicología y de
ciencias de la salud, se compararon ambos grupos en relación a la cantidad, a la frecuencia del consumo excesivo episódico, para ver si eran diferentes o semejantes, y se los podía incluir en un mismo análisis. No hubo diferencias significativas en estas variables entre ambos grupos, y luego se compararon los que contestaron la primera vez únicamente con aquellos que contestaron tanto la primera como la segunda vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los análisis, el primer grupo, los que solamente habían contestado la primera vez, los íbamos a utilizar para un análisis, y la base completa, es decir, los que contestaron la primera y la segunda vez, los íbamos a usar para los análisis confirmatorios. Por lo tanto, queríamos saber si ambos grupos eran comparables en relación a la cantidad, la frecuencia y al consumo excesivo episódico, y no se encontraron diferencias entre ambos grupos. Análisis de los datos. Los voy a presentar en relación a los objetivos. Cuando se trataba de la predicción de la intención del consumo, el primer objetivo, lo que se hicieron fueron análisis de regresión lineal, es decir, la predicción de la intención a partir de la actitud, la norma y la percepción de control conductual. Cuando hablamos del objetivo, que lo que plantea es determinar la relación entre el comportamiento y la intención y la percepción de control, se hicieron análisis de regresión logística binaria. Cuando hablamos del modelo integrativo, lo que se hizo fueron análisis de ecuaciones estructurales, ¿sí? Incluyendo las variables de la teoría del comportamiento planeado junto con la teoría de las expectativas. Y por último, cuando queríamos analizar cómo funcionaba este modelo según el sexo, varones y mujeres, se repitieron los análisis estructurales para ambos grupos por separado. Para los análisis se utilizaron los paquetes estadísticos SPSI R353. En primer lugar, para determinar los supuestos de los datos, para analizarlos tanto en las regresiones como en las ecuaciones estructurales, ¿no? Se realizaron diagnósticos de linealidad, bueno, no va a salir el nombre, los supuestos, ¿no? Colinealidad, ¿sí? Multicolinealidad, ¿sí? Y lo que se vieron es que los datos eran adecuados para los análisis. Por otro lado, cuando hablamos de los análisis estructurales, lo que se hizo, que sería, esto tendría que ver con el objetivo 3, en un primer lugar, lo que se buscó fue hacer un análisis exploratorio para determinar cuáles eran las variables significativas en la determinación de la intención y del consumo excesivo episódico. ¿Sí? Por lo tanto, este sería el modelo inicial, ¿sí? El modelo del análisis exploratorio. Las entradas fueron los puntajes de las variables. No obstante, se representa como latentes porque es la costumbre y es lo usual que se hace en este tipo de análisis dentro de, sobre todo, de la teoría del comportamiento planeado, ¿sí? Luego del análisis exploratorio, ¿no? Bien, luego del análisis exploratorio, las variables que mostraron contribuciones significativas en este primer análisis se utilizaron para realizar el análisis confirmatorio. Una vez que ya estaba, que habíamos obtenido el modelo a partir del análisis confirmatorio, se utilizó repitiendo el análisis para varones y mujeres por separado. ¿Sí? Estos son los métodos que se utilizaron para la estimación. Ya sabemos que los datos, sobre todo de la teoría del comportamiento planeado, cumplían los supuestos. Sin embargo, de las variables de las teorías de las expectativas, una de las escalas presentaba valores de kurtosis mayores, por lo tanto el método de estimación que se utilizó fue el de DWLS, ¿sí? Y para evaluar
la bondad de ajuste, el ajuste del modelo, estas son las medidas que se utilizaron con los valores. Bien, ¿qué datos utilizamos para los análisis? Esto sería el esquema total del procedimiento que se hizo. En primer momento se tomó todo el cuestionario completo, transcurrido un mes, concurrimos y se utilizó el cuestionario reducido. Aquellos estudiantes que contestaron únicamente en el primer momento, que son 470, son los que se utilizaron en los análisis exploratorios. Y en este caso, la medida de consumo excesivo episódico que se utilizó fue la pregunta del cuestionario que preguntaba si había consumido durante el último mes 5 tragos o más en una sola ocasión. ¿Sí? En el segundo caso, que ya estamos hablando del análisis confirmatorio, lo que se utilizaron fueron aquellos individuos que habían completado el cuestionario completo y que habían contestado en el segundo momento, ¿sí? Sacando los 470. Ahora bien, ¿cuál fue la medida que utilizamos? Ya no utilizamos la medida transversal, sino que para el confirmatorio lo más adecuado era utilizar una medida prospectiva, es decir, cuál fue el consumo, qué consumo reporta un mes pasado la primera administración. Sobre todo para poder garantizar esto de la temporalidad, de la diferencia entre las causas y las consecuencias. Resultados. Bueno, estos son los descriptivos, ¿no? En general de la muestra total. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos interesa acá? En su mayoría eran mujeres. Es mayor el consumo en los varones que en las mujeres. Estas son diferencias significativas, que el consumo, tanto en cantidad como en consumo excesivo episódico, es mayor en los varones que en las mujeres. ¿Sí? Y repito, y estas diferencias son significativas. ¿Sí? El consumo alto, el consumo de excesivo episódico es 43,5, que es similar al encontrado en otros estudios de la estudios probabilísticos de la Universidad de Mar del Plata, que lo que dicen es que el consumo es del 44%. Bien, las tablas de correlación. ¿Qué es lo que nos dice la correlación entre todas las variables? Lo que nos muestra es que las correlaciones en su mayoría son significativas y son de medias a baja. Que esto es lo esperable en este tipo de estudios, porque se busca que sí, las variables, al ser fenómenos multideterminados, sí se relacionan entre sí, pero estas relaciones no deben ser muy fuertes. Bien. El primer objetivo, que tenía que ver con la predicción del consumo excesivo, de la intención del consumo excesivo episódico. ¿Me salté? No. ¿Qué es lo que nos dice el análisis de regresión? Primer punto, ¿cuál es la varianza explicada en la intención? La varianza es de un 32%. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables principales? La actitud. Seguida de la norma subjetiva y del control conductual. Es lo esperable dentro de esta teoría. Y el porcentaje de varianza de la intención explicada es lo esperable de los estudios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el segundo objetivo? Que tiene que ver con la predicción del comportamiento. La varianza explicada en el comportamiento por parte de la intención y del control conductual es del 30%. También está dentro de lo esperable. ¿Sí? Y al menos la intención explicaría un 24% de la variación del consumo y el control conductual al menos un 10% del consumo. Indudablemente, como en la mayoría de los estudios, es el mayor aporte que realiza es la intención. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar al comienzo del tercer objetivo, que tiene que ver con el modelo integrativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos?
lo que primero se hizo fue el modelo exploratorio. ¿Qué nos dio el modelo exploratorio? Que los indicadores de bondad de ajuste el análisis indicaban que eran valores aceptados, ¿sí? ¿Cuánto explicó de la variación en la intención del modelo? Un 41%. Y en el comportamiento, un 47%. Bien. Este es el modelo con las variables, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Las líneas que son enteras son las que tienen contribuciones significativas y las punteadas son las que no son significativas. En relación a la intención, ¿cuáles son las variables que quedan en el modelo? Es la escala de placer, la escala de incremento, ¿sí? La escala de actitud, norma subjetiva, y control conductual no tiene efecto sobre la intención. Sí lo tiene directamente sobre el consumo excesivo episódico, al igual que la intención. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando yo considero otras dimensiones, la relación que habíamos visto en el modelo de la teoría del comportamiento planeado en relación a la predicción de la intención y del comportamiento, las relaciones cambiaron entre variables. ¿Sí? Ya el control conductual no predice más la intención. Bien, a partir de las variables que fueron significativas, se realizaron los análisis confirmatorios, ¿sí? Donde el modelo confirmatorio para todos en general, ¿sí? Donde el modelo también muestra valores de buen ajuste, ¿sí? Y explica un 35% de la varianza. ¿Qué es lo que pasa con la relación entre las variables? Recordemos, habíamos dejado solamente las que son significativas. Bien, se confirma que la de placer, ¿sí? Determina la intención y el comportamiento, el incremento solamente en el consumo, las actitudes, normas subjetivas y el control. Voy a decirles que, bueno, estos son los parámetros del modelo. Y lo que hicimos es, a partir del análisis exploratorio, la relación que iba entre control conductual, por ejemplo, intención, o incremento e intención, esto los limitamos, estos parámetros no se calcularon, porque vimos en el exploratorio que no había relación entre ellos. Los otros, actitud y normas subjetivas, también están limitados, pero tienen que ver con aspectos teóricos. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo este modelo? Que la de incremento, si bien está determinando el consumo excesivo episódico, el aporte es muy poco. ¿Sí? La de placer, en este caso, el mayor aporte sobre la intención, ¿sí? Y la norma subjetiva tiene una contribución bastante baja. La variable que más aporte en la predicción de la intención es la actitud. Bueno, a partir de esto, de ese modelo, se repitieron para varones o para mujeres. Para el caso de las mujeres, no, volví para atrás, con razón. Bien. Para el caso de las mujeres, el modelo también mostró buen ajuste y explicó un 32%. ¿Sí? Recordemos que en el confirmatorio ya estamos hablando de un 35 en 28, menos que con el exploratorio. En el caso de las mujeres, estoy yendo para atrás. En el caso de las mujeres, acá estamos viendo que el modelo explicó un 32%. ¿Sí? En la varianza de la intención y un 24% del consumo excesivo episódico. Ahora, ¿cómo es la relación entre las variables? ¿Qué variables predicen o la intención o el consumo excesivo episódico? La relación es la misma, o es casi la misma que en el análisis confirmatorio, sin embargo, la escala de incremento ya no determina la intención. La actitud sigue siendo la principal variable y el placer también, la expectativa de placer, la mayor contribución, tampoco digamos, una contribución relativamente baja, es sobre la intención. ¿Sí?
En el caso de los varones, el modelo explica un poco más de la varianza, un 38% de la intención, un 32% del consumo excesivo episódico. El modelo presenta buen ajuste. Y la relación, la determinación tanto de la intención como del consumo excesivo episódico, también muestra diferencias respecto al modelo confirmatorio. Nuevamente, el incremento ya no está determinando la intención. Sin embargo, la del placer sí está determinando en una buena medida el consumo, sigue la relación o la determinación de la del placer. La norma subjetiva no determina o no se relaciona o no explica la intención, y el control conductual tampoco el consumo excesivo episódico. ¿Sí? Estos son los resultados principales de los análisis que hemos realizado. Ahora bien, ¿qué significan estos análisis? Vamos a pasar a verlos en la discusión. Vamos a verlos en relación a los objetivos. El primer objetivo que se planteaba en realidad es la predicción de la intención y el consumo excesivo episódico, o la capacidad predictiva de la teoría del comportamiento planeado, considerando que la mayoría de los estudios la mayoría de los estudios respecto a consumo excesivo episódico a nivel local, sobre el local o a nivel nacional, no habían utilizado estos modelos, ¿sí? Y lo que deseamos es aportar información sobre la validez de la teoría en distintos contextos donde está preponderantemente utilizada. Los resultados lo que nos dicen es que sí, la teoría es adecuada para explicar la intención y el consumo excesivo episódico. Al igual que otros estudios, la principal variable es la actitud, ¿sí? Que esto da cuenta de que en la determinación de la intención o del comportamiento influye mucho las valoraciones que se tienen, ¿sí? Y respecto al consumo, también se explica una buena proporción, y dentro de el promedio de la varianza explicada, tanto de la intención como, como del comportamiento de los estudios metaanalíticos. La segunda parte, que es la que integra todo esto, tiene que ver con el modelo integrativo. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Por un lado, sí es cierto, la capacidad explicativa de la intención y del comportamiento sí se mejoró respecto a la intención, y sí en un pequeño porcentaje. Sin embargo, un 3% de un modelo, digamos, un modelo que incluye solamente la teoría del comportamiento planeada, una que integra las variables de los dos modelos. Sin embargo, estamos hablando de comportamientos complejos y multideterminados. Por lo tanto, poder dar cuenta de otros factores o de otras variables que están influyendo en la determinación del comportamiento, teóricamente es muy significativo, y de esta manera lo consideramos. ¿Y por qué? Porque si pensamos cuál fueron las variables, los componentes que preponderantemente están en los modelos, podemos pensar que van en la misma línea. Sí, sabemos que las variables que más influyen son la actitud y la escala de placer y bienestar, ¿sí? Y esto lo que nos está dando, o de lo que estaría dando cuenta, es, por un lado, a nivel teórico, que serían dimensiones separadas, las actitudes y las expectativas, en el caso nuestro las de placer, ¿sí? Porque predicen de manera independiente la intención, ¿no? Y por otro lado, las de placer también predicen el comportamiento. Pero por otro lado, si nosotros recordamos que las actitudes se miden en una escala unidimensional, donde los puntajes son el resultado de la suma de los ítems, y cuanto mayores puntajes son actitudes más positivas, es decir, valoraciones más positivas. Y las escalas de placer lo que nos dicen son aquellos aspectos positivos
o las creencias positivas relacionadas con el consumo de alcohol y que se relaciona a las fiestas, estamos viendo que hay un fuerte impacto de los aspectos positivos relacionados con el alcohol determinando la intención y el consumo. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que las normas subjetivas también están determinando, pero de manera más débil. Cuando analizamos en relación al sexo, vemos que el modelo se comporta diferente entre varones y mujeres. ¿Qué quiere decir o qué querría decir esto? Que los determinantes son diferentes para varones y mujeres y los factores que se asocian al consumo tendrían diferente peso. Tanto para varones como mujeres, la actitud sigue siendo la principal predictora de la intención y la escala de placer también, placer y bienestar también predice la intención y el comportamiento, pero solamente en los varones digamos, son las variables que están determinando. Esto nos haría pensar que los comportamientos del caso de los varones están mucho más determinados por factores individuales y que se relacionan con valoraciones positivas, como decía antes, positivas, y relacionadas con fiestas y placer, para ellos principalmente, y en las mujeres también se encuentran, pero también encontramos la norma subjetiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querría decir esto? Que las mujeres se encontrarían más atentas a los comportamientos de los otros, es decir, más propensas a la conformación a las normas grupales, y que esto estaría pesando en cierta manera en sus comportamientos. Es decir, podríamos pensar que los varones tienen aspectos más de aquellas culturas o aquellos contextos más individualistas y las mujeres más colectivistas. Pero hay otra diferencia también que es interesante y que nos hace pensar en la aplicación de estas cuestiones. El papel que juega el control conductual percibido. En los varones, esta variable desaparece en la predicción tanto bueno, ya había desaparecido en el confirmatorio de la intención, pero del comportamiento. En las mujeres sí. Si pensamos que en realidad la teoría de la acción planeada es una extensión de la teoría previa, que es la teoría de la acción razonada, que postula las mismas relaciones entre las variables, sin embargo no incluye la percepción de control subjetivo percibido, la percepción de control conductual. ¿Por qué? Porque en la percepción de control conductual se incluye para aquellos comportamientos que no se encuentran bajo control volitivo. Es decir, cuando las habilidades o las barreras no son salientes como para que los sujetos piensen que no tienen control. Podríamos pensar que los varones no sienten en ninguna medida que no tienen control. Las mujeres, en cierta medida, sí tienen en cuenta este control. Pero también si pensamos otro de los aspectos, recordemos que la percepción de control conductual en este modelo influía sobre el comportamiento. Y que la percepción de control conductual incluía dos aspectos, ¿no? El de autoeficacia y el de controlabilidad. El de autoeficacia más relacionado con capacidades y habilidades de los individuos para realizar el comportamiento, y la controlabilidad más relacionada con aquellos aspectos que tienen que ver con el ambiente. Y si pensamos que los pocos estudios que incluyen la controlabilidad indicarían que la controlabilidad, es decir, la autoeficacia se relacionaría más con la intención, es decir, yo tengo mayor intención cuando yo considero que tengo más capacidades para realizar el comportamiento. Y la controlabilidad influiría mucho más en el comportamiento. ¿Por qué? Pues yo puedo tener capacidades, puede haber barreras en el medio que me impiden que lleve a cabo ese comportamiento. Entonces, lo que podríamos estar pensando es que los varones tienen control totalmente, y las mujeres habría factores del medio que están incidiendo en el comportamiento. ¿Sí? ¿A qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar cuál es la información que nos importa o que podemos destacar del trabajo. Primero, quiero comentarle algo de las limitaciones, así
después se puede entender lo que digo. Yo lo que les había dicho es que el estudio, cuando hablábamos del cuestionario, utilizaba mediciones directas. ¿Qué quiere decir? Es que unimos en los ítems todos los aspectos. Las mediciones directas sí lo que nos permiten es determinar cuáles son las relaciones entre las variables. ¿Sí? Me permite saber que la percepción de control determina el comportamiento, no determina la intención. Pero cuando yo hago esto, pierdo información sobre los componentes de estos conceptos, y que tienen que ver con las mediciones. Nosotros también utilizamos medidas unidimensionales, es decir, unidimensionales en el sentido de que no separamos, por ejemplo, percepción de control de controlabilidad, no separamos normas descriptivas con normas prescriptivas. Y en base a estos resultados que les estaba mostrando y lo que les estaba comentando, sería interesante tener en cuenta esta limitación y realizar estudios posteriores, o seguir con los estudios para ver cómo es que están jugando las distintas dimensiones de las distintas variables. Por otro lado, si utilizaron autorreportes, más allá de utilizar autorreportes, hay estudios que dicen que son medidas muy próximas a los comportamientos reales, sobre todo cuando estamos hablando del consumo excesivo o el consumo, y en este contexto es muy difícil utilizar otras medidas más objetivas. Otra de las cuestiones que tienen que ver con las mediciones, que me iba a olvidar, vieron que a lo largo de todo el trabajo hablamos de diferencias de sexos, de varones y mujeres, ¿sí? No incluimos otras identidades sexuales, y esto es un tema pendiente que tenemos nosotros y que tenemos en la literatura, porque todas las comparaciones que se hacen en la literatura y todos los análisis son varones y mujeres, ¿sí? Por lo tanto, este es un área que hay que profundizar. Y por último, lo que tiene que ver con la medición y lo que yo les comentaba de la compatibilidad de las medidas. Todas las medidas, sobre todo las medidas de teoría de comportamiento planeado, apuntan al consumo excesivo episódico, ¿sí? Y las relaciones entre las medidas son muy importantes. Sin embargo, la teoría de las expectativas, los cuestionarios no hablan de consumo excesivo episódico, sino que hablan de consumo de alcohol en general. Sería necesario profundizar estos estudios, continuar las líneas, desarrollando cuestionarios que evalúen la teoría de las expectativas desde el consumo excesivo episódico. ¿Sí? Por último, los objetivos del trabajo se han cumplido, eso es lo que tratábamos de demostrar, y fundamentalmente el propósito de aportar información que nos permitiese comprender este fenómeno complejo, comprender en cierta medida, comprender y aportar información en cierta medida pertinente, digamos, pertinente y basada en evidencia, nos ha llevado a pensar de cuáles serían las implicaciones, como conclusiones, cuáles serían las implicaciones del trabajo, ¿no? Podríamos pensarlas sintéticamente en dos líneas, unas que tienen que ver con aquellas estrategias a nivel individual y otras que tienen que ver con estrategias a nivel de políticas públicas. Fundamentalmente las que tienen a nivel individual, yo cuando les decía las normas, cuando hablaba de normas subjetivas, comenté en determinado momento que hay toda una línea de trabajo que investiga sobre normas subjetivas y que las incluyen un tipo de intervenciones que son las intervenciones breves. Sin embargo, son escasos las intervenciones escasos, y es una línea que no se ha desarrollado mucho aún, que incluye otros determinantes como tendrían que ver con las valoraciones o con las creencias positivas que se tienen respecto al consumo de alcohol. ¿Sí? Y esto nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con el de las políticas públicas. Desarrollar intervenciones breves también tiene que ver con políticas públicas, pero son a nivel individual. Pero la que tiene que ver con los estados es, nosotros podríamos pensar que la disponibilidad del alcohol es uno de los factores que se relacionan con la percepción de facilitadores y que no haya barreras para su consumo. Hay
políticas públicas que justamente lo que abordan es la disponibilidad y la accesibilidad, limitándola, y esto, si bien no influye directamente sobre, por ejemplo, las valoraciones o las normas sociales, sí indirectamente está influyendo sobre la aceptación social del consumo de alcohol. ¿Sí? Por lo tanto, estas políticas públicas, si bien limitan el consumo, también tienen un efecto a nivel psicosocial. Y la otra línea tiene que ver con las estrategias de marketing de la industria del alcohol. Cuando hablamos de las normas subjetivas, cuando hablamos de las expectativas, hablamos de las actitudes, cuando estamos hablando de estos determinantes del comportamiento, estamos hablando de determinantes que tienen un fuerte impacto de lo social, pero aparte se van formando a partir de la experiencia. Experiencias propias y experiencias vicarias y a través de los medios de comunicación. Todos hemos visto que las publicidades, si bien no deberían, las publicidades apuntan al alcohol como un bien asociado a las fiestas, asociado a los encuentros. De hecho, hay publicidades que dicen el placer del encuentro. De hecho, si pensamos en lo que era en la pandemia, generalmente pensemos que las publicidades apuntan a encuentros presenciales. Durante la pandemia las publicidades lo que hacían eran encuentros Zoom con cerveza, por ejemplo, con el placer del encuentro virtual. Si suplantábamos el encuentro presencial a través de los encuentros virtuales. Pero la idea es que la norma social, y que la norma social era tenemos que consumir cuando nos encontramos, pero por otro lado es algo valorado para sentirnos bien entre nosotros. Entonces, es un tema que se debe abordar y que desde acá podemos aportar información. Por último, si llego a la última, bien. Sí, porque las pasé todas mal. En realidad, bueno, me gustó porque es un gracias que muestra varias manos y no son trabajos que uno hace independientes, sino que son trabajos que se realizan y se construyen en conjunto. Puedo nombrar mucha gente, la nombré en la tesis, agradezco a la disposición también de Ana, de los jurados, con las devoluciones que hicieron, que realmente ayudaron mucho a repensar lo que uno había escrito. Siempre hay un salto entre lo que uno escribe y lo que uno después dice de lo que escribió. A mis compañeros de grupo, mis amigos, mi familia, a todos, gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación. Y ahora vamos a dar lugar a las observaciones, preguntas, comentarios del jurado. ¿Quién quiere comenzar? ¿Están conectadas? Sí, las que para explicar. Claro, ¿se puede maximizar la pantalla? Así nos aseguramos. Sí, Raquel, ¿podrías dejar de compartir? Sí. Conectó eso. A ver, podría haber un error desconocido. No, está todo totalmente claro. Esto no funciona. Así, acá está. Espera que termina la presentación. Ahora para la devolución lo arreglamos. Igual. Ahí debería estar. No, me parece. No, me parece que se te desconectó el Zoom. Sí. Igual se vio. Ingresar. Acá, ¿no? Tendrías que cerrar y volver a ingresar, me parece. Suele pasar, ¿no? 83. Y esto del mouse. Ah, sí. Igual están conectadas allá, ¿no? Sí, están conectadas, se vio todo, pero se desconectó tu usuario. Sí, sí, tranqui. No, está conectado.
Había desconectado internet. Ah. A ver. Ahora sí. Sí. Estamos. Mariana, ¿querés empezar? Que te habías desmuteado antes. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quería felicitarla a Raquel, felicitaciones por tu tesis. Me parece que es un aporte muy importante a lo que es el trabajo con el problema de los trastornos por uso de alcohol. En el caso tuyo es un trabajo sobre consumo excesivo episódico, pero es una problemática importante, como vos bien lo contextualizaste, en relación con todos los problemas individuales y sociales que produce. Así que me parece un aporte muy importante, que podría ser muy útil para la articulación justamente de políticas públicas, que es de lo que hablabas en la discusión. Justamente políticas que sean informadas, que estén basadas en datos, en evidencia respecto de qué es lo que no determina, pero sí condiciona nuestros comportamientos. Así que bueno, en primer lugar, felicitaciones. Luego yo había hecho, díganme cualquier cosa si no se escucha, yo había hecho unas observaciones escritas, básicamente respecto a aspectos metodológicos, a las cuales vos fuiste haciendo referencia a lo largo de la presentación, respondiendo, digamos, a esas observaciones en cuanto al diseño y demás. Una sola cuestión me queda como dando vueltas, es en relación con la inclusión de las variables observables, es decir, los ítems de cuestionarios dentro de los modelos de ecuaciones estructurales. Como decías, bueno, en general no se estila en lo que es la teoría con la que estás trabajando, pero sí es habitual, y yo, en mi opinión, es útil, porque viste que también al final vos estabas discutiendo respecto a, dentro de una dimensión, qué aspecto puede estar jugando, si era la controlabilidad o era la autoeficacia, y si vos tenés, cuando vos incluís las variables observables en el modelo, las relaciones cambian del mismo modo que cambian entre las variables latentes. Entonces vos podés ver en ese modelo explicativo cuáles de los aspectos conductuales específicos, digamos, los ítems de los cuestionarios, están jugando más o menos en esa explicación, digamos, con una base que es empírica de nuevo, o sea, ganás información, digamos, ganás información y el modelo va a ajustar igual si ajusta, por lo menos se ajusta en un modelo de ecuaciones, en un modelo factorial confirmatorio, el instrumento en sí te va a ajustar igual el modelo y te da más información respecto a otras relaciones más finas que sirven justamente para estos análisis, para saber cómo continuar, por dónde la indagación. Así que bueno, por eso doy mi opinión respecto de que por ahí podría ser valioso incluirlo en los modelos para sumar esa información. Pero bueno, nada más, felicitaciones por el trabajo, por la posición, a vos y a todo el equipo. Siempre, cuando llegamos a estos lugares, siempre es con apoyo de gente, de muchos otros que están ahí. Así que bueno, muchas gracias, eso es todo. Bueno, buenos días a todos. Felicitaciones. Perdón, no sé si le querías contestar algo, Raquel. No, era solo un comentario, sí, puede ser. Es cierto lo que dice Mariana, los ítems nos aportan información. Lo que pasa es que el objetivo en relación a este trabajo era poder estudiar las relaciones entre las variables. Y el análisis de medida, ¿no?, de los ítems y las distintas escalas se hizo un estudio previo. Por eso es que no se incluyó en esta, porque el objetivo era poder determinar cuáles eran las relaciones entre las variables, ¿sí?, que muchas veces es lo que se recomienda en una primera etapa de estos trabajos y ver cómo podíamos integrar ambos modelos. Sí, no, entiendo. En general, cuando decís. se hace análisis factorial confirmatorio previo, a lo mejor uno no lo incluye a las variables observables.
pero como te digo, te da como una información extra. Respecto, bueno, Totalmente. está bien, hay una dimensión, y los ítems correlacionan entre sí conformando la dimensión, está claro, está estudiado antes. Ahora, cuando vos lo pones a jugar con otras variables, por ahí te das cuenta que algunas de esas variables observables tienen más valor que otras para esta explicación de este comportamiento particular, y por eso, bueno, por ahí puede ser útil. Sí, totalmente, de acuerdo. Bueno, buen día otra vez, felicitaciones Raquel, a todo el equipo. Fue muy clara la exposición, creo que es un trabajo muy importante para visibilizar la problemática del uso de alcohol en una población específica que no ha sido muy estudiada, que es el caso de los estudiantes universitarios. Todos los datos aportados fueron coincidentes con lo que muestran las encuestas nacionales de factores de riesgo, lo que decías de lo que era el consumo en el caso de las mujeres entre los 13 y los 15 años, que están consumiendo mayor cantidad que los varones, y este es un cambio que en ediciones anteriores de las encuestas no veíamos, no observábamos. Sin embargo, como vos decías, en la población de 18 y más, que sería este caso, siguen consumiendo mucho más los varones que las mujeres. Y creo que es sumamente importante la implicancia que este tipo de investigaciones tienen, en el caso mío, en el rol en el que estoy en el Ministerio de Salud, para justamente pensar políticas públicas, ¿no? Nombraste dos que están dentro de este paquete técnico, que es el SAFER, que son las recomendaciones más costo efectivas para reducir el uso nocivo de alcohol. Es un paquete técnico de la OMS del 2020. Y justo mencionaste dos, una que tiene que ver con las intervenciones breves y la importancia de cómo este tipo de investigaciones pueden mejorar las intervenciones breves y hacerlas específicas en cada población. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la regulación del marketing y la publicidad, que como sabemos son factores que condicionan, digamos, el comportamiento de los más jóvenes en relación al consumo. Y por otra parte me pareció muy interesante la cuestión de la disponibilidad de alcohol, ¿no? Sabemos que 7 de cada 10 adolescentes tienen alcohol, el alcohol es sumamente asequible, es muy barato, entonces esta cuestión de la percepción de que puedo consumir y que es sencillo hacerlo, tiene que ver con estas medidas que desde el Estado se está fallando, que tiene que ver con la restricción de la disponibilidad. Entonces, toda tu investigación son datos que nos sirven a quienes podemos presentar informes técnicos a las autoridades que van a tomar decisiones al respecto para poder mejorar las políticas regulatorias. Así que desde ese lugar me parece sumamente importante y esencial este tipo de investigaciones. Es una problemática que todos sabemos que está invisibilizada, digamos, es reconocida como problemática de salud pública, pero que nos falta un camino todavía muy largo que recorrer, y tenemos el ejemplo de lo que es el tabaco para también seguir esos pasos, porque más o menos las políticas a ser implementadas son similares. Así que una de las cuestiones que me llamó la atención era esto cuando se comparaba la población de estudiantes universitarios, el nivel de consumo, decías, en el caso del consumo episódico excesivo de alcohol, era mayor que aquellos que no estaban en la universidad. Y en diferentes investigaciones, que seguramente hay bibliografía que sustenta esto y bibliografía que tal vez no, se tiene en cuenta como la educación, a mayor nivel educativo, habría mayor factor, digamos, es una variable que contribuye desde la protección de la salud a no tener comportamientos, digamos, que no son saludables. Pero entiendo el contexto, esto que vos decías, el cambio de que los chicos tal vez salen del seno de su hogar y se van a vivir solos, y el tema de la presión del grupo también para consumir, y todos estos nuevos rituales que ya desde la secundaria estamos observando hace unos cuantos años, y que me imagino habrá muchos otros también en la universidad.
pero bueno, eso es algo que a mí me llamó la atención porque no tengo que yo indagar un poquito más al respecto. Así que bueno, eso por mi parte, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, sigo. Bueno, tampoco quiero ser reiterativo, no es que haya mucho más para comentar. En principio, Raquel, felicitarte por el trabajo que realizaste, el que realizaron en realidad, como aparecía en la última imagen que mostraste, que mostraba, permitía visualizar claramente que es el producto de un trabajo compartido, un camino que implica muchas manos y que lleva a lo que has logrado, que implica tanto esta presentación en sí, como también la tesis. Para mí la verdad que es un gusto estar acá y compartir este momento que entiendo que implica todo ese camino y que es tan importante para la vida personal y también profesional y académica. Creo que ambos productos, tanto la tesis como también la presentación que hiciste hoy, son de alta calidad, claramente. La presentación me parece que fuiste muy clara, muy dinámica, con una soltura que hizo que sea muy sencillo comprender todo lo que ibas comunicando. Y esas características también las experimenté al leer la tesis. Me parece que la tesis tiene una estructura general que le otorga mucha consistencia y también en términos de redacción hace que sea grato leerla. Así que tanto leerte como escucharte fue muy ameno. Desde ya mi especialidad no está vinculada específicamente con el comportamiento que fue evaluado en la tesis, que es el consumo de alcohol. Yo vengo del área del transporte, del tránsito, ya sabrán, y creo que quizás eso también hace que me hayan resultado sorprendentes algunos de los datos básicos de la tesis, como mencionaban recién Débora y Mariana, en cuanto a los niveles de consumo de alcohol a nivel regional, bueno, los puntos que ustedes han mencionado durante la presentación, también dentro del contexto nacional y dentro particularmente de la muestra que obtuviste. Yo veo los porcentajes sobre consumo de alcohol, o particularmente también sobre el consumo episódico excesivo, me resultan realmente sorprendentes. Así que ya en sí mismo me parece que ese dato es interesante y muestra la magnitud del problema y el hecho de que requiere atención y que nosotros a través del trabajo que hacemos investigando podemos hacer aportes importantes. Más teniendo en cuenta que desde mi desconocimiento también en la temática, entiendo que no sé en qué medida hay registros periódicos sobre estos comportamientos, digo, algún tipo de observatorio o algo así, imagino que no lo hay, entonces el aporte que nosotros podemos hacer ya en base, teniendo en cuenta estos datos básicos de prevalencia o de niveles de frecuencia y cantidad de consumo, me parece que ya son relevantes en sí mismos. Después, en cuanto al modelo teórico, me parece que es destacable de la tesis porque hiciste un uso, era esperable igual, digamos, era lo que esperaba porque conozco tu recorrido y esperable era que sea así, pero me parece que vale la pena mencionarlo, que la aplicación de la teoría del comportamiento planificado es muy precisa, muy pertinente. Es uno de los modelos que tienen una mayor aplicación en comportamientos de riesgo, comportamientos de salud. Creo que a veces esa popularidad hace que se den aplicaciones que no sean adecuadas. De hecho, uno puede revisar la literatura y, bueno, como vos mencionabas, conceptualizaciones sobre cada uno de los componentes que a veces no son las adecuadas, o operacionalizaciones de esos conceptos que son diferentes, y eso además después complica la posibilidad de integrar la evidencia empírica, como también pasa en la tesis, que al haber tantas diferencias en términos conceptuales y metodológicos, después lo que se produce no puede ser integrable. En cambio, en el caso de la tesis, me parece que queda expuesto en la tesis que es una aplicación muy adecuada del modelo. Un modelo que me gusta particularmente, además, porque está basado en el supuesto de que los comportamientos, las conductas como esta, que es tan compleja como vos decías, con tan solo algunos componentes es posible llegar a comprenderlas.
Aun cuando entendemos que son conductas que dependen de múltiples factores, el hecho de contar con esos componentes ya nos permite tener una visión relativamente aceptable sobre estos comportamientos. En ese sentido me parece que es un modelo sumamente interesante. Y después el hecho de poder realizar y llegar a poder integrar otras variables provenientes de otros modelos para ampliar la teoría del comportamiento planificado, me parece que también es una cuestión conceptual y aplicada, que es interesante y forma parte de las preocupaciones de este modelo. En relación a esto y al resultado en particular, es una inquietud que tenía, pero justamente el último modelo que proponen, que incluye la variable de las expectativas relacionadas con el placer físico y social que podría provocar el consumo de alcohol, es una variable que, no lo sé, pero para que después me lo confirmes en todo caso, por lo que se evalúa tiene componentes afectivos, emocionales, ¿no? A ver, en realidad decir que ayuda a la expresión de, o que conlleva el placer, está incluida dentro de las expectativas positivas. Sin embargo, una de las cuestiones dentro de las expectativas es que las valoraciones están dadas por parte de los investigadores, a diferencia de las actitudes que se investigan las valoraciones por parte de los sujetos. A ver, nosotros en nuestro contexto sí podríamos pensar que la expresión de placer, bienestar ligado al alcohol está bien. Posiblemente podríamos pensar que el alcohol ligado a fiestas y a esas expresiones, podríamos pensarlo que en algún contexto tal vez no fuese tan positivo. ¿Sí? Es de nuestro contexto. Por eso es como que son dos líneas que se tienen que integrar. Pero una de las cosas que apunta también esa escala es no solamente esto de bienestar, sino también ligado a las fiestas. ¿Sí? El alcohol como partícipe de celebraciones y de fiestas. Sí, estoy de acuerdo. Lo pensaba porque una de las críticas al modelo es de expectativas. La carencia de aspectos emocionales. Si bien comprende el subcomponente experiencial o emocional dentro de las actitudes, hay otros aspectos que implican fenómenos emocionales que no están comprendidos dentro del modelo. Entonces, esa expectativa, particularmente que implica el placer físico y social, podría estar cubriendo ese aspecto no considerado. Sí. Eso me parece que lo hace interesante el resultado, también en términos teóricos. Sí, y también fíjate que en esta línea, o en la línea de lo que estás diciendo, es la predicción de la intención lo hacen de manera separada. Sí. Y son contribuciones claramente distintas. Después, en relación a ese incremento leve que produce ese factor, es un dato que se reitera en casi todas las variables que se intentan incorporar al modelo. Eso también es interesante. Sí. Muchas variables. Nosotros en el grupo de investigación en el que yo estoy, hemos trabajado en actitudes implícitas intentando integrarlas al modelo y también se ven resultados similares. O sea que el modelo en sí mismo tiene su propia fortaleza, podríamos pensar, pero que también es cierto que estas variables permiten ampliarlo, aunque sea mínimamente, pero ampliar esa capacidad predictiva. Así que eso también me parece que es destacable. Y después otro punto que me parece importante e interesante de los resultados es el de aplicar el modelo a distintos grupos diferenciados por sexo. Si bien es cierto que están basados en un enfoque binario, es cierto que eso entiendo que es propio casi, me atrevo a decir, de la literatura científica. Sí. De hecho, creo que ninguno de los trabajos incluye otras identidades sexuales. Claro. Pero es interesante ver cómo esas creencias actúan de manera diferenciada según esos grupos y cómo eso también uno lo puede traducir después en acciones concretas, en el hecho de pensar que las intervenciones que se realicen también requieren tener en cuenta esas posibles diferencias. Y en relación a esto también pensaba, obviamente, hipótesis que se pueden realizar sobre eso. Yo creo que acá está Ana, que conoce el tema, que se podría hacer hipótesis mucho más interesantes, pero sí, tal vez pueda estar relacionado con cuestiones vinculadas con roles de género, actitudes sexistas, estereotipos de género relacionados con el consumo de alcohol. Yo imagino que eso debe ser un área de conocimiento donde hay... De hecho, uno puede pensar cuán relacionado podría estar con los roles de género cuando
los grupos más jóvenes de mujeres están cambiando su consumo, acercándose al de los varones, o asemejándose al de los varones, las más jóvenes. ¿Sí? Es un tema, me imagino, lo pienso como una línea posible Sí. a profundizar. Y después también una cosa, una cuestión más de acción concreta, si realizaron alguna devolución a los participantes o piensan compartir esta información, por lo menos las facultades que participaron. Porque yo imagino que el hecho de que los estudiantes conozcan esto puede tener alguna relevancia. A ver, una pequeña, no es devolución o línea, es la que se relaciona con la que está haciendo Paula en la tesis doctoral, que está haciendo intervenciones breves, incluyendo normas sociales. ¿Sí? Sí, yo lo pensaba porque... También. Bien. Cierto. Sí. Obviamente se sabe que el conocimiento y la información no se traduce en comportamiento directamente, pero siempre puede ser un aporte importante, sí, el hecho de empezar a problematizar. Y eso, creo que nada más. Felicitarte, la verdad que un gran trabajo, un gusto estar en este momento y también haber leído la tesis. Sí, felicitaciones a vos y al grupo, que sé que trabajan muy bien, así que es el resultado de todo ese... Muchas gracias en nombre mío y del grupo. También. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora pasamos a un intervalo de aproximadamente 30 minutos, 30, 40 minutos, Bueno. donde se corta la transmisión, después se retoma y ya queda el jurado deliberando para la construcción del dictamen. Dejo mi computadora